Padre Dios santo y misericordioso, que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de Dios. Nosotros estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ahora somos salvos, justos y santos en el Señor por medio de la palabra del Evangelio de la salvación. Y también Dios nos ha puesto a la iglesia, que es cuerpo del Señor, para que podamos servir a Dios el Señor y a la iglesia verdadera. Así vivimos como miembros del cuerpo del Señor, para que podamos trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Señor, no somos nada, somos débiles y necios. Cada vez solamente confiamos en la palabra, tratando de permanecer en la comunión según tu voluntad. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante, confiando en el Señor y permaneciendo en el Señor por medio de la comunión con el Señor. Hoy también estamos aquí ante tu presencia y ante tu palabra para que podamos escuchar y aprender tu voluntad. Señor, haznos saber tu voluntad, que quiere que haga. Señor, lo queremos aprenderlo y entenderlo para que podamos seguir adelante. Señor, guía esta reunión. Según tu voluntad, bendiga a los hermanos que están juntos, unánime, aquí en esta comunión. Solamente pedimos al Señor, confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí estamos ante la palabra del Señor, ante la presencia de Dios. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. No solamente escuchar, ¿verdad? Sino también aprender la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos hace aprender y comprender la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo, para que podamos cumplirlo en medio de nuestra vida cristiana. De verdad, Dios no les pide a los muertos para que hagan, ¿verdad?, la voluntad de Dios en su vida. Para los muertos, ¿qué es la voluntad de Dios? El primer lugar, la salvación. Esto es primero. Entonces, el que no ha sido salvo no puede hacer nada de la voluntad de Dios. Primero tiene que tener la vida nueva, ¿verdad?
Esto es la salvación. Y después, sí, podemos entender la palabra de Dios para que podamos hacerlo y cumplirlo. Así Dios nos permitió la vida un poco de tiempo en esta tierra. ¿Es así? Entonces, cada vez vamos a tratar de aprenderlo. Adelante aquí. La Biblia dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, escuchando, no entiende nada, no hace nada. No está bien, ¿verdad? Hay que tratar de practicar y cumplir en medio de nuestra vida cristiana. Esto es propósito de escuchar. Sí, queremos escuchar. Aquí estamos así, pero si Dios le hizo entender algo, entonces vamos a permanecer en medio de entendimiento, practicando y cumpliendo la palabra. Es importante. Cada vez estamos aprendiendo la importancia de la palabra y de la comunión, de la predicación. Pero escuchando nada más, ¿qué les sirve? ¿Qué les sirve? No nos sirve nada, ¿verdad? Sí, entonces hermanos, pensamos sobre este tema también, por qué Dios nos permite la vida y por qué nos permitió la salvación. Siempre primero vamos a tratar de estar ante la palabra de Dios aquí como hoy, con corazón humilde, abierto y constante en la palabra, esperando un entendimiento de Dios, esperando un poder de Dios. Donde no hay la palabra, no vendrá poder ni fortaleza. Primero hay que entender, ¿sí? Por eso Dios nos permitió el Espíritu Santo, ¿verdad? Como consolador, para que podamos entender la voluntad de Dios. Así, cada vez Dios nos llama, ¿verdad? Venga a mí, vuélvese a mí, hoy, ¿verdad? Para oír. Entonces, hoy también estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. No como la palabra de un pastor, sino como palabra de Dios. Dios, ¿qué quiere que yo haga? Vamos a pedir, ¿verdad? Vamos a preguntar a Dios. Entonces alguno dice, estoy cansado. No nos cansemos, ¿verdad? Escuchando la palabra, porque esto es la vida cristiana en el Señor. Hay que seguir escuchando. No podemos abandonar esta lucha. Es una lucha contra nuestro deseo de carne, ¿sí o no? ¿Por qué se canse? ¿Sí? Pensando como la obra de cuerpo, pensando como la obra del mundo. El que es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No se cansa. Siempre les da fortaleza y más fe. Entonces, si tiene un cansancio en espíritu de la vida cristiana, parece que tiene algo malo en su vida. Hay que examinarlo, arrepentirse, ¿sí? Para que puedan seguir adelante.
esta vida cristiana no termina como rápido. Debemos correr hasta que venga el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, mi yugo, ¿verdad? Es fácil. Mi carga ligera. Entonces, no debemos pensar así como una carga pesada y difícil, sino pensando en la ayuda de Dios. Vamos a seguir adelante. Entonces, al venir aquí, hermanos, hay que pensar, Dios, ¿qué me hablaría? Preparando un corazón, ¿verdad? Por favor. Hoy también vamos a esperar la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Hoy vamos a pensar sobre la fe, de nuestra fe. Si hay mucho tipo de la fe, ¿verdad? Por ejemplo, algunos creen en Dios, pero no creen en el Señor Jesucristo. Ellos dicen, tengo fe, pero el que no cree en el Señor no puede ir al cielo, aunque está confiando en Dios con mucho amor. Pero el que no confía en el Señor no puede ir al cielo. Es una fe, pero no puede ir al cielo. Los judíos, ¿verdad? Es así. Los judíos. Ellos no aceptan el Señor Jesucristo. Por eso mataron al Señor Jesucristo. Hasta ahora, ellos están esperando su Salvador. Y otra fe también. Algunos dicen, ¿verdad? Yo confío en Dios, pero no confío 100% en la Biblia. Entonces, ¿cuánto por ciento? 80%. ¿Alguna palabra? Quedar, dice. Entonces, con esta fe, ¿podría ser salvo? Tampoco, ¿verdad? No puede. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿De qué? De la palabra. Entonces, el que no confía en la Biblia 100% no puede ser salvo, no entenderá la salvación. Es así. Alguno confía en Dios, en la Biblia, pero no confía en el reino de Dios, pensando solamente la vida actual aquí en el mundo, buscando cómo vive, ¿verdad? Negando el infierno también. Esto es una fe falsa también. Si hay mucho tipo de la fe, algunos sí confían en Dios, pero no confían en la resurrección. No vendrá la resurrección, negando el Espíritu Santo. Saduceos son así. Los saduceos. Ellos no confían en el Espíritu ni en los ángeles, confiando solamente en la vida actual aquí en este mundo, solamente confiando en lo que se ve, ¿verdad? No es fe. Son lealistas, ¿verdad? Son lealistas. Si hay la fe en Señor Jesucristo, pero muchos no tienen seguridad para ir al cielo. Qué extraño, ¿verdad? Según la palabra, si confía en el Señor, puede ir al cielo. Según la palabra. Pero muchos no tienen seguridad para ir al cielo, aunque está confiando en el Señor, orando en el nombre del Señor, pero no tiene certeza para ir al cielo. Es una fe, ¿verdad? Pero no puede ir al cielo.
Entonces, esta fe no es de nosotros, es don de Dios, es regalo de Dios, viene de Dios por la palabra, ¿sí? Por eso siempre yo, como me gustaría, ¿verdad? A mí, preguntar, ¿usted puede ir al cielo? Sí, buscando, ¿verdad? Él, en sí mismo, buscando una respuesta en su vida. Ah, yo estoy orando. Ah, yo estoy asistiendo a una iglesia, leyendo cada día, está bien. Creo que sí, dice. Me aceptaré a Dios. Pero, ¿de qué habló él? Su obra, ¿verdad? Su obra, hablando su obra, estoy como muy bien. Si no esté muy bien, ¿a dónde iría? Para abajo. No lee, no ora, apartándose de la comunión, entonces no puede ir al cielo, ¿verdad? Pero la salvación no por la obra, es una gran confusión, malentendido. Pero nosotros sabemos que la fe es por el oír, ¿verdad? Somos salvos por la fe, dice, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a pensar sobre esta fe, ¿verdad? La fe viene de la palabra. La fe es confiar en la palabra. Recordemos esto, hermano. Estoy repitiendo. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra. Muchos están confiando un milagro que hizo Dios. Mire, algunos podrían ser salvos por milagro, por sanidad. No. Mire, la fe es confiar en la palabra. ¿Sí? Confiar en la promesa de Dios, no por la obra. Por eso aquí dice, sí, hemos aprendido muchas veces, por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia, dice. Esto no de vosotros, es don de Dios, regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Vamos a memorizar este verso, porque nos enseña mucha cosa. ¿Verdad? Entonces, mucho ánimo, hermanos. Vamos a seguir aprendiendo. Aunque ha entendido sobre la salvación, pero el que no quiere escuchar va a perder su vida cristiana. La salvación no se pierde, lo entendemos esto. Pero el que no está cerca de la palabra no va a hacer nada. No puede hacer nada. Separado de mí, nada puede hacer. El que confía en su obra, ¿verdad? No puede ir al cielo. El que confía en milagros, en señales, no puede tener una seguridad para ir al cielo. Así, la fe de la salvación viene con la palabra, con la palabra. ¿Entendemos? ¿Sí? Sí, por el milagro, alguno podría tener una fe en Dios. Ah, Dios lo hizo. Ah, Dios existe. Dios está vivo. ¿Sí? Hasta ahí. Pero nadie puede ser salvo por milagro, sino por la palabra. Hay que oír y escuchar. Recibir, ¿verdad? Recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Por la palabra, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Así, habiendo oído, habiendo creído, ya fuimos nosotros también sellados con el Espíritu Santo. Por eso, leer la Biblia es muy importante. Los muertos no entenderían, ¿verdad? Aunque entiende algo, pero lo que quiere hablarnos, ¿verdad? Dios no lo entendería. Porque el Espíritu Santo nos hace entender. El que no tiene el Espíritu Santo no puede entender. Pero nosotros sí podemos entender, ¿verdad? Pruébelo. Hay que leer la Biblia cada día, hermanos, y también escuchando los domingos, los miércoles. Por favor, es una alimentación espiritual. El que no come, ¿cómo puede trabajar? Así somos salvos por la palabra, ¿sí? Por la fe, por gracia. No cualquier palabra, ¿verdad? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dios envía a los predicadores, a los evangelistas que tiene esta palabra del evangelio. Y pueden escuchar y pueden como creer, ¿verdad? Y después de la salvación, sí, hay la vida cristiana. La Biblia dice, el justo, salvo, ¿verdad? Vivirá por la fe, dice, por la fe. Somos salvos por la fe. Los justos, salvos, pueden vivir por la fe, ¿sí o no? Sí, ocupamos más fe. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta fe? ¿Cómo podemos recibir más fe para que vivamos como hijo de Dios, como salvo, justo? Por la palabra, ¿sí? También por la palabra. Hermanos, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Cada día y meditando. Cada semana tenemos la estación de un verso, nada más un verso. Ya vamos a tratar de recitarlo para que podamos guardar en nuestro corazón, en nuestra vida. Esto es alimentación, ¿verdad? Esto es nuestra fe. Algunos dicen, yo no estoy leyendo nada, pero no me pasa nada. ¿Es normal? No, no es normal, hermanos. Hay que sentir algo. El que no come, ¿verdad? Va a debilitarse, va a enfermar también. Entonces, la fe es confiar en la palabra. Recordemos esto. Entonces, el que no tiene en qué confía, en qué palabra confía, débil y necio. Ya vamos a buscar Habacuc capítulo 1. Habacuc Habacuc capítulo 1. Casi último libro de Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 1. Verso 2. Aquí, Habacuc, el nombre de un profeta, ¿verdad? Se llama Habacuc. Aquí, Habacuc está preguntando a Dios con mucha duda. Aquí dice, verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré
voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verso 3 dice, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia y destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí Habacuc está preguntando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no me responde por estas violencias, iniquidades? En aquel tiempo, ¿verdad? De Habacuc ya fue destruido Israel de norte. Antes de Cristo, 722 años, ya fue destruido por Asiria, Israel de norte. Sí, por pecado de Salomón, ¿verdad? Fue dividido así el pueblo de Israel como dos partes. Israel de norte y Judá de sur. Entonces, Israel de norte fue destruido antes de Cristo 722 años. Pero aquí Habacuc se preocupa, ¿verdad? Muchos, por violencia de Babilonia. Habacuc escuchó sobre destrucción de Judá del sur. Ya fue destruido su pueblo, Israel del norte. Ya va a ser destruido por Babilonia. Escuchó esta profecía de Dios, entonces se preocupaba mucho. ¿Por qué Dios, verdad? ¿Con qué fervor habría orado Habacuc? ¿Con qué fervor? Frecuentemente oraba, pedía, ¿verdad? En mucho tiempo, pero Dios no responde, no respondía. ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Ellos confiaron en el Señor, en el Dios que es poderoso, omnisciencia. Ellos pensaban, ¿verdad? Que su pueblo es pueblo santo y escogido por Dios, pero ¿por qué Dios nos permite esta destrucción por un pueblo gentiles? Habacuc no lo entendía, ¿verdad? Entonces clamaba, oraba a Dios para que como Dios le responda. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué Dios le permitió esta destrucción al pueblo de Judá del sur? Ya fue destruido ya, ¿verdad? Israel del norte. En la Biblia salía muchas veces sobre arrepentimiento de Jehová. Sí, por ejemplo, Dios decidió una disciplina al pueblo de Israel por un pecado muy grave y grande. Pero los profetas, ¿verdad? Clamaban, oraban, pidiendo, ¿verdad? Perdón a Dios. Muchas veces sale, Dios se arrepintió, no lo hizo Dios. Así muchas veces dice, pero aquí parece que Dios no quiso arrepentirse más. Se arrepentía Dios, ¿verdad? Pero no dando las oportunidades, pero ya se acabó su tiempo. Su oportunidad, ya, Dios no va
perdonar más. Entonces va a permitir al pueblo de Israel una destrucción total. Entonces Habacuc lo entendió, ¿verdad? Lo escuchó de Jehová, pero no quería aceptarlo, no quería confiarlo, ¿verdad? Sino pedía. Pero Dios no se arrepintió, hizo según su decisión. ¿Por qué? Por su pecado, por su desobediencia. Mire, esta destrucción explica, ¿verdad? Disciplina de los salvos, para los salvos. ¿Sí? El pueblo de Israel es una sombra de los salvos. Verso 13 dice aquí, otra pregunta, ¿verdad? De Habacuc, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué callas, verdad? Dios, ¿por qué no responde Dios cuando destruye el impío? El impío se refiere al Babilonia. Al más justo que él, ¿sí? El pueblo de Israel era más justo que los otros pueblos, tratando de guardar la ley, ¿sí? Así fueron distinguidos de otros gentiles, fueron distinguidos, pero si no obedece la palabra, adorando, ¿verdad?, a otros dioses, cometiendo un pecado de desobediencia. Entonces Dios decidió, ¿verdad?, esta destrucción. Sí, Dios les daba muchas veces las oportunidades, disciplinas. ¿Para qué? Para que puedan arrepentirse. Pero ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Ya se acabó el tiempo de ellos. Sí, Dios escucha las oraciones de los salvos, se escuchan. A veces se arrepiente, ¿verdad? Pero algún día ya terminará como este amor, como esta oportunidad. Nosotros no lo sabemos, ese tiempo. Por eso, sí, nosotros debemos aprender bien la voluntad de Dios, entender la palabra de Dios, que quiere que habla, ¿verdad? Que quiere que como entienda yo. Hay que entender, hay que inclinar nuestro oído. Así Dios a cada uno de nosotros también, ¿verdad?, nos da las oportunidades con mucha paciencia, con mucha misericordia. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, verdad? Nosotros, y cómo está nuestra vida cristiana. ¿Estamos entendiendo bien? ¿Obedeciendo la palabra o no? ¿Verdad? A veces, sí, podrían encontrar una cosa, no podemos entender, como Habacuc dice aquí, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Habacuc no quería aceptarlo, la profecía de Dios, una decisión de Dios. No quería, no quiso. Por eso, como preguntaba. A veces nosotros también podríamos encontrar, ¿verdad? Así, una cosa que no podemos entender en medio de nuestra vida. Pero si nosotros en el Señor debemos vivir
Por la fe. La Biblia dice por la fe. Aquí vamos a ver la respuesta de Dios a Habacuc, ¿verdad? Capítulo 2. Así nos da una respuesta de nuestra vida cristiana también. Habacuc capítulo 2, versos 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declararla en tablas para que corre el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Aquí está hablando la fe de justo. Entonces aquí también explicando, ¿verdad? Sobre la fe de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. La visión, ¿qué quiere decir la visión? La visión sería una profecía. Así Dios hablaba a los profetas, ¿verdad? Por visión. Entonces la visión se refiere a la palabra de Dios, una decisión de Dios, la voluntad de Dios. Escribe la visión y declararla en tablas. En la tabla, ¿qué quiere decir tabla? O sea, tabla de nuestro corazón, ¿sí o no? Sí, vamos a escribir. Sí, tenemos la Biblia, pero no lee, no entiende, no sirve nada. Entonces vamos a entenderlo, ¿verdad? Escribir la tabla de nuestro corazón, declararla también. ¿Qué quiere decir? Guardar en nuestro corazón las palabras. ¿Para qué? Aquí dice, para que corra el que leyere en ella. Mire, en aquel tiempo, los judíos, ¿verdad? Los judíos van a sufrir mucho tiempo por destrucción, por persecuciones de Babilonia. Qué terrible. Fueron matados muchos. También fueron llevados muchos a Babilonia. Una disciplina terrible, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Pero aquí Jehová les dijo, ¿verdad? Les dio al pueblo de Israel, a los judíos, sobre la fe de los justos, de los salvos. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es confiar en la palabra. Pero Habacuc no lo entendía, ¿verdad? No quería aceptarlo, la palabra de Dios. Amando mucho, ¿verdad? A su pueblo, pero sí, Dios decidió así. Aquí Dios está hablando la fe que tiene que tener Habacuc también. La fe que debemos tener también. Ya vamos a tener esta fe. Vamos a escribir en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Escuchar, escuchar. ¿Sí o no? Sí, meditar. Esto es manera de como vencer contra todos los problemas de vida, contra todo obstáculo de nuestra vida. ¿Es así? Dice, el justo, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo, verdad?
salvos. Somos justos también. Entonces nosotros debemos vivir por la fe. Nosotros estamos viviendo en ese mundo, ¿verdad? Pero la fe es confiar en lo que no ha ocurrido aún. La fe es confiar en lo que no se ve también. Eso es la fe. Nosotros no hemos visto, ¿verdad? El reino de Dios. No hemos visto al Señor Jesucristo ni Dios, pero nosotros confiamos en Dios y en el Señor Jesucristo esperando el reino de Dios por la fe. ¿Sí? Esto es nuestra fe. Si Dios también permitió una profecía de retorno del pueblo de Israel después de 70 años. Así como Dios le permitió esta palabra, una promesa. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Verso 10. Profeta Jeremías recibió esta profecía de retorno de judíos, ¿verdad? Después de 70 años, aquí dice. Verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está hablando una esperanza para los judíos, ¿verdad? Para los judíos. Ya va a ser como llevado a Babilonia, allá. Nadie puede como evitar esta destrucción, entonces tiene que ser llevado allá, a Babilonia, durante 70 años. Después de 70 años, Dios va a hacer volver a su tierra natal. Esto es una promesa, ¿verdad? Así Dios habló de antemano, antes de destrucción del pueblo de Israel. Pero como último ley, Sedequía, ¿verdad? Tampoco quería. Entonces, Sedequía como pueblo hizo guerra contra Babilonia. No era voluntad de Dios hacer guerra contra Babilonia, ¿sí? Como un corazón general, ¿verdad? Si quiere vencerlo. ¿Por qué? Ellos están atacándonos, ¿verdad? Haciendo guerra contra nosotros. Debemos vencerlo. Esto es un pensamiento normal, pero ya Dios les dijo, no hace guerra contra ellos. Vaya con ellos, tranquilamente vaya. Y después de 70 años voy a hacer volver a esta tierra. Pero Sedequía, ¿verdad? Sedequía como última ley no lo quiso, no lo aceptó, hizo guerra contra Babilonia.
Murieron muchos. Y también, ¿verdad? Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia de su padre. Ante los ojos de Sedequías ya degollaron a sus hijos. Qué terrible, ¿verdad? Y también a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Murió así. Lo llevaron a Babilonia así, ¿verdad? A Sedequías. Sí, el pensamiento de Dios era paz. Aquí dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué pensamiento? Pensamiento de paz. Entonces Dios quiere darnos también una paz, pero también debemos recibir disciplina de Dios, regaño de Dios también. No del mal, para daros el fin de esperáis. Por eso, si hubiera, ¿verdad?, confiado en esta palabra de 70 años, podría como llevar bien su vida vivo en Babilonia y regresar también. Pero no confiaron, ¿verdad?, en esta palabra. Por eso el justo vivirá por la fe. ¿De qué? De la palabra, de la promesa de Dios. Para nosotros, sí tenemos una promesa, ¿sí?, del reino de Dios. Pero muchos, ¿verdad? Muchos no quieren esta esperanza del reino de Dios, sino quieren, ¿verdad?, vivir tranquilamente aquí en la tierra nada más. Entonces no, parece que no tiene fe. No es fe esto. Nuestra esperanza sería la esperanza del reino de Dios, que no se ve ahorita, pero ya vamos a poner nuestra fe en el reino de Dios por la palabra, confiando en la palabra. 70 años se refiere una vida, una generación también, 70 años, ¿verdad? Pensando en nuestra vida, 70 años. Una generación, 70 o 80 años. Sí, tal vez muchos habían muertos esperando su retorno a su tierra, esperando volver a su tierra. Sí, murieron muchos. Y también allá en Babilonia nacieron muchos judíos también, pero sí había también esta promesa de retorno a su tierra natal, siempre había en medio de ellos. Algunos confiando, esperando esta promesa, ¿verdad? Ya murieron, pero vale su fe. Sí, vale su fe. Él murió confiando en la palabra. Dios lo aceptará. Aunque no ha visto, ¿verdad?, su retorno, aunque no ha visto un cumplimiento de la palabra, su retorno, nosotros también ya vamos a vivir así, confiando en la promesa de Dios. Después de 70 años ya volvemos al reino de Dios. Nosotros no lo sabemos exactamente cuándo vendrá el Señor, ¿verdad? Pero el Señor vendrá según la palabra. Esto es nuestra fe. El justo vivirá por la fe. Recordemos esto. Por eso vamos a confiar solamente en la palabra. Aunque no entiende las cosas que pasan en su vida, ¿sí? Vamos a seguir confiando, hermanos. Esto es
la manera de Dios y la voluntad de Dios. Así Dios está, sí, probándonos si tiene fe o no, si confía en Dios o no. Dios quiere ver esto. Por eso vamos a mostrar nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe ante los ojos de Dios. ¿Qué es nuestra fe? Confiar en la palabra. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos explican, ¿verdad? Los salvos que han muerto en el Señor. Ellos también alcanzaron buen testimonio por fe, dice, por fe, por ella. Entonces aquí habla qué es la fe. Algunos, si nos pregunta qué es la fe, para explicar a algunos también qué es la fe, ¿verdad? Una respuesta muy exacta. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción, la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces nosotros estamos confiando, ¿verdad? En Dios, en la palabra, que no ha cumplido aún. La venida del Señor no ha cumplido. El reino de Dios no ha llegado aún, pero nosotros lo esperamos con fe, ¿verdad? Muchos padres de la fe murieron así confiando en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Ellos no han visto en su vida como un cumplimiento, ¿verdad? De esta promesa, pero esperando, confiando, ya han muerto, ¿verdad? En la fe, ellos tienen testimonio, así, por la fe. ¿Dónde están ellos que han muerto por la fe, ¿verdad? En la fe. Está en el reino de Dios, ¿sí? Según su fe. Muchas veces Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En la Biblia dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿verdad? Conforme a vuestra fe, según tu fe, ya te ha salvado. Entonces esta fe es muy importante. Según su fe, no puede ir al cielo. Así podemos decir también, ¿verdad? Según su confianza, puede ir al cielo. Según su fe, no puede ir al cielo. Entonces, ¿qué fe tenemos? Es importante. La fe es confiar en la palabra. Aunque no tiene buena actitud, aunque no lleva buena vida cristiana, pero espero que confíen en la palabra. Sigue confiando, esperando la ayuda de Dios. Procurando, ¿verdad? Procurando mejorar y dejar las cosas malas de su vida. Nada más. Vamos a vivir así. Esto es nuestra fe.
¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra, en la promesa de Dios. Así nosotros tenemos la fe y esperanza. Se ha cumplido, ¿verdad? Esta fe en nuestro corazón y nuestra esperanza por medio de la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Sí, por la palabra. Así Dios me habló. Jesucristo murió por mí. ¿Quién me condenaría? Así dice, ¿verdad? Nadie. Entonces el que confía así en la palabra de Dios tiene paz. Jesucristo muriendo dijo, clamó, consumado es. Es una conclusión de nuestra salvación. ¿Quién nos condenaría? ¿Quién nos juzgaría? Nadie. Dios me perdonó. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra. Esto es nuestra fe. Vamos a seguir confiando en la palabra, hermanos. Por eso la fe es, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera. Convicción, la convicción de lo que no se ve. Así nosotros estamos esperando, ¿verdad? El reino de Dios con fe, como confianza. Tomás, ¿verdad? Tomás, sí como Habacuc, tenía como una duda. Otros discípulos han visto al Señor Jesucristo de su resurrección. Después de su resurrección, otros discípulos han visto, ¿verdad? El cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Pero Tomás no estaba allí, ¿verdad? Con ellos. Por eso tenía duda. Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás dijo así, sin ver, yo no puedo confiar en el Señor que ha resucitado. Ay, qué duro, ¿verdad? Su corazón. Todos los discípulos dijeron a él, ya Señor Jesucristo resucitó, yo hemos visto. Pero Tomás, no creeré, dice. Sin ver, no creeré. Sin tocar, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Con ello, Tomás, también, ¿verdad? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo, ¿verdad? A Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Hueco, ¿verdad? Un hueco. Acerca tu mano y métela en mi costado, aquí. Métela. Su dedo. No seáis incrédulos, sino creyentes. Así como Jesucristo mostró su cuerpo celestial a Tomás, ¿verdad? Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Ya como entendió, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo resucitó y también cumplió toda la palabra. Por eso, San Juan 20, capítulo 20, verso 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto el Señor Jesucristo que ha resucitado. No hemos tocado, ¿verdad? El hueco.
de mano ni de costilla. Pero nosotros confiamos en el Señor, recibimos la salvación. Nosotros somos más benditos, bienaventurados que Tomás, digamos Tomás. Así es, ¿verdad? Nuestra fe. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve. Así nosotros estamos confiando en el Señor, confiando en nuestra salvación. Por ejemplo, este vaso, ¿usted cree en que esto es vaso? Sí, es vaso. Entonces esta pregunta no es buena. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunta, verdad? Es vaso. ¿Usted cree en este? Pizarra, aquí hay pizarra. ¿Usted cree en que esto es pizarra blanca? Es pizarra. Una pregunta mala. Preguntando sobre fe, ¿verdad? ¿Usted cree en lo que se ve? No, no es buena pregunta, me explico. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, en mi bolsa, ¿verdad? En mi bolsa habrá como 500 de moneda. ¿Usted confía o no? No se ve, ¿verdad? Pero usted no puede decir nada, porque no sé. Pero le muestro, ¿verdad? Así. Ah, yo tengo, mire, 500 en mi bolsa, ¿verdad? ¿Han visto? Pongo aquí. Ya, pregunto. ¿Usted cree en que en mi bolsa hay 500 de moneda? ¿Sí o no? ¿Sí? Es fácil, es fácil. Aunque no se ve, pero ya hemos visto, sí, estamos confiando en lo que hemos visto. Pero nuestra fe también en el Señor, ¿verdad? Sí, es así. ¿Por qué? Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero también podemos decir que hemos visto y tocado, palmado por la palabra. Entonces nosotros no podemos confiar en lo que no conocemos. Sí, es difícil. Por eso debemos, si queremos, ver y confirmar primero qué es la verdad. ¿Sí? Hemos confirmado, ¿sí o no? Por la palabra, hemos visto, tocado, palmado, ya confiamos en nuestra salvación, que Dios nos salvó. Así hemos visto, ¿verdad? Así tenemos certeza y convicción. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve, pero hemos visto, ¿sí o no? ¿Cómo? Por la palabra. Entonces el que no conoce la palabra no puede confiar, no puede tener la convicción. ¿Me explico? Esto es nuestra fe. Es así. Romano capítulo 8, busquemos Romano capítulo 8, verso 24. Romano capítulo 8, verso 24 y 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romano 8, verso 24. Aquí habla sobre como esperanza, hablando la esperanza que se ve y que no se ve. La esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué quiere decir?
la fe, ¿verdad? La fe como, sí, la fe que confía en lo que se ve, no es fe. La fe también es así. Nuestra esperanza, ¿verdad? Es la esperanza del reino de Dios. Ahorita no se ve, pero ya lo esperamos con fe, ya lo confirmamos por la palabra. Entonces, para que podamos seguir confiando, ¿verdad? En lo que no se ve, ¿qué debemos hacer? Confiando en la palabra, escuchando, ¿sí? Aprendiendo la palabra. O sea, sobre la promesa de nuestra salvación. Hay que seguir escuchando, nada más. Muchos están esperando una esperanza de la tierra, mundana, esperando una bendición de la tierra. No es esperanza verdadera. No es fe tampoco. Podría recibir una como bendición de su vida. Ah, sí, Dios me permitió, me respondió estas cosas, estos. Pero no es esperanza que no se ve. La esperanza que se ve no es esperanza. Así entendemos nuestra fe, ¿verdad? Sobre nuestra fe que tenemos. Ya vamos a seguir llevando en nuestro corazón las palabras. Mire, la convicción, la certeza, no viene por casualidad. Muchos dicen, ¿verdad? Por casualidad. Por acaso, no es fe. Algunos dicen, ojalá, tal vez Dios me aceptaría. Yo pienso, creo, dice, ¿verdad? No es una palabra segura, ¿no? Una casualidad nada más. Pero nuestra fe no es casualidad, no por casualidad, sino seguridad. ¿Cuánto por ciento? 100%. Hay que confiar así, 100% ¿en dónde? En la palabra. Pensando su pensamiento, su experiencia, sus opiniones, no vale, hermanos. Déjelo, por favor. El que corazón, el que tiene un corazón orgulloso, ¿verdad? No puede aceptar bien la palabra. ¿Por qué pensando? Poniendo su opinión. No viene fácilmente. Le cuesta, le cuesta. Por eso vamos a tener un corazón simple, por favor, y sencillo. ¿Sí? Ligero, un corazón muy ligero. Así voy, Dios. Pero pensando mucho, voy o no. Pensando muchas como circunstancias, problemas, le cuesta más. Hermanos, vamos a vivir simplemente. ¿Por qué? Más fácil, ¿verdad? Hoy es domingo, voy. Así vamos a tener compromiso con el Señor los domingos, como niños, ¿verdad? Esto es nuestra fe. Entonces, nosotros debemos tener esta seguridad y certeza, ¿sí? Por la palabra. Así vamos a seguir venciendo contra el mundo y contra el pecado. La vida cristiana es una lucha, ¿sí? Jesucristo dijo, ¿verdad? Hemos aprendido, San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, dice. Venid todos los que estáis cargados y trabajados. Yo os haré descansar. Llévame en yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hallaréis descanso. ¿Sí o no?
Así Dios nos llama siempre para que podamos descansar, descansar. La vida cristiana es descansar, es cierto. Y también al revés, la vida cristiana luchar también. ¿Sí o no? Hay que luchar, luchar contra nuestro deseo de la carne, del mundo. Entonces, el que no come, el que no entiende la palabra, no guarda, no escribe en tablas de su corazón la palabra, ¿verdad? Es difícil, le cuesta. Por eso, primero vamos a comer, alimentar, ¿verdad? La palabra, la palabra. Hoy aquí estamos. Primero, para escuchar la palabra, entender la palabra. Esto es el primer lugar. Así podemos vencer y pelear contra el mundo, contra el pecado. Entre esta semana, ya, domingo, ¿verdad? Primer día de esta semana. Así comenzamos juntos, escuchando la palabra para que podamos llevar bien una semana. Y otra semana, no lo pensemos. Ya vamos a ver, ¿verdad? Próximo domingo, juntos, preparando respuesta, como preparando una fuerza, recibiendo la fe más. Ya vamos a preparar una vida de una semana. Y también cada día vamos a pensar así, Señor, dame su palabra. Como pan diaria, ¿sí? Pidiendo al Señor. Yo vivo con esta palabra hoy, cada día. Por eso los domingos estaremos siempre aquí para que podamos empezar con una paz, con una fe, ¿verdad? Así el justo vivirá por la fe. ¿De qué? De la palabra. Así es. Y sermón de miércoles. Una semana, ¿verdad? Tal vez muy larga, una semana muy larga. Acabando una batería, acabando combustible de un vehículo, ¿verdad? Hay que llenar, ¿verdad? Recargar de nuevo, de nuevo. Entonces, así Dios nos permitió sermón de miércoles. Vamos a escuchar también, recargando batería. Es así nuestra vida cristiana. Algunos, yo entendí esto. Así puede vivir largamente sin escuchar, sin comunión. No, fatal, ¿verdad? No puede hacer nada. Perdidos, consumiendo sus tiempos en vanidad, de maldad. No, hermanos, no es digno. Vamos a volver a Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Verso 2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declararla en tablas para que corra el que leyere en ellas. Para que corra, ¿verdad? El que leyere en ellas. El que no leyere en ellas, como le cuesta, ¿verdad? Por eso. Verso 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare esperarlo, aunque sin duda vendrá, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué quiere decir esto, verdad? No tardará. Esperarlo. Aunque tardare, esperarlo. Esto es nuestra fe. Esperando en lo que no se ve. Esto es nuestra fe.
Porque Dios, como destruyó al pueblo de Israel, ¿sí? Ellos no vivieron por la fe. ¿Qué quiere decir? Ellos no confiaron en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Ya fueron destruidos. No por falta de la obra buena, sino, ¿verdad? Por falta de conocimiento de la palabra. Fue destruido el pueblo de Israel por falta de conocimiento de la palabra. La Biblia dice. Entonces ellos no vivieron por la fe. ¿Por qué? La Biblia dice, ellos no vivieron por la fe. Sí, hicieron muy mal, ¿verdad? Cometiendo mucho pecado. Pero entre mucho pecado, como no entender la palabra es mayor. Hay que entender, hay que escuchar. Nosotros estamos confiando en el Señor Jesucristo, que nos salvó. Así hemos visto, hemos escuchado también. Así nosotros también estamos esperando la venida del Señor, según la palabra del Señor Jesucristo. Sí, vamos a seguir adelante así orando y también pidiendo la ayuda de Dios, apoyo de Dios. Solo no puede, por eso ocupamos las comuniones también, como hoy. El justo vivirá por la fe. Recordemos esto, somos justos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestra fe? Confiar en la palabra, en la promesa de Dios. El que come y bebe estas palabras, el que entiende estas palabras, puede trabajar como siervo de Dios. ¿Sí? Entonces, según nuestro entendimiento, ya vamos a seguir adelante. Como los entendidos, ¿verdad? Hemos recitado Daniel capítulo 2, 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento. Por eso dice, ¿verdad? Los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento. Y también los que enseñan la justicia a la multitud, también resplandecerán como las estrellas a la perpetua eternidad. Sí, primero, nosotros debemos entender, ¿verdad? Sí, confiando en la palabra para que podamos correr. Sí, vamos a correr juntos. Hermanos, ustedes no están solos. Ya tenemos rebaño santo, tenemos una familia grande. Ya vamos a seguir adelante. Vamos a predicar juntos. ¿Sí? Apoyándonos unos a otros, orando unos por otros. Esto es función de la iglesia. ¿Por qué se queda solo, solito, sin comunión, sin como palabra con los hermanos? No es bueno, ¿verdad? Sigue adelante. Aunque tiene mucha suciedad en su vida, no importa. Aquí en la comunión puede ser limpio también por la palabra, por la comunión. Y nos da más fe. La Biblia dice, no tardará. Sí, aunque tardare, esperarlo, ¿verdad? Espéralo, dice. Entonces, hermanos,
Nuestra fe es confiar en la palabra. Vamos a seguir aprendiendo, esperando la venida del Señor según la palabra. El Señor está cerca. El Señor quiere darnos su gloria según nuestra obra, como el resplandor, ¿verdad? Como las estrellas. Lo esperamos también, poniendo mucha atención en la palabra. Así, Dios nos hace obedecer y trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Oremos, vamos a orar juntos. Padre Dios Santo, misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre nuestra fe. Si entendemos que nosotros debemos seguir aprendiendo, entendiendo la palabra de Dios para que podamos recibir más fe y más talento de Dios, para que también podamos trabajar y servir a Dios el Señor. Señor, esperamos que utilice nuestra vida y nuestra congregación para evangelizar, para anunciar este evangelio verdadero a los que no tienen. Señor, guía nuestra vida según tu voluntad. Solamente echamos toda nuestra vida sobre nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.